Raquel siempre fue una mujer alegre. Trabajaba en un estudio de arquitectura de Barcelona y se entregaba en cuerpo y alma a cada proyecto que emprendía. Ella y Santiago vivían en un acogedor piso en el centro de la ciudad. Disfrutaban de las puestas de sol en la terraza, hablaban de negocios y planeaban el futuro juntos. Parecía que nada podía destruir esta armonía hasta que una enfermedad apareció en su vida. La primera oleada de debilidad llegó de repente. Ocurrió a última hora de la mañana, cuando Raquel estaba sentada en su escritorio, inmersa en el diseño de un nuevo edificio. De repente, sus manos empezaron a temblar y sus ojos se nublaron como si alguien hubiera apagado las luces. Apoyó la cabeza en las manos, esperando que se le pasara en unos segundos, pero el mareo empeoró. Tardó unos minutos en recuperar el conocimiento. Lo atribuyó al cansancio, decidió terminar pronto la jornada y se fue a casa. Santiago regresó tarde, como era habitual en los últimos meses. Estaba inmerso en su negocio. Era propietario de una pequeña cadena de restaurantes por toda Cataluña, lo que le exigía mucho tiempo y esfuerzo. Frente a él, Raquel se sentía a menudo un poco eclipsada. Santiago era activo, siempre lleno de ideas, siempre luchando por ir a más, y ella era la que mantenía la casa acogedora y le ayudaba cuando tenía problemas para arreglárselas. Pero últimamente había empezado a notar que su actitud hacia ella se había enfriado. Estaba centrado en sí mismo, en sus propios asuntos, y cada vez dedicaba menos tiempo a su relación. Cuando ella le habló de su indisposición, él no pareció darle mucha importancia. «Solo estás cansada», dijo, besándole distraídamente la mejilla antes de retirarse al dormitorio. Raquel decidió ignorarlo, quizá, en efecto, era solo cansancio. Sin embargo, la debilidad no desapareció. Al cabo de unas semanas, sintió que las fuerzas la abandonaban cada vez con más frecuencia. La fatiga se convirtió en una compañera constante y pronto empezó a notar otros síntomas: dolores de cabeza, dolores corporales, extraños hormigueos en las extremidades. Al darse cuenta de que no era simple cansancio, Raquel decidió ir al médico. Primero fue un terapeuta que le recetó vitaminas y le aconsejó descansar más. Pero su estado no mejoró. Los médicos le hicieron un examen tras otro, hasta que por fin llegaron los resultados, que le hicieron ver todo el horror de la situación. El diagnóstico fue brutal y despiadado, una rara enfermedad degenerativa que estaba destruyendo su cuerpo lenta, pero inevitablemente. La enfermedad era incurable. Iba a sufrir durante muchos años, perdiendo gradualmente el control de su cuerpo. Era una sentencia que resonaba en sus oídos como un eco en el vacío. Permaneció sentada en la consulta durante mucho tiempo, incapaz de digerir lo que había oído. Los médicos hablaron de formas de aliviar su estado, de terapias que podrían ralentizar el avance de la enfermedad, pero al final todo conducía a una sola cosa: la lenta y dolorosa pérdida de sí misma. Raquel volvió a casa destrozada, pero sin darse cuenta aún de cómo aquello iba a cambiar su vida. Cuando se lo contó a Santiago, su reacción la sorprendió. No se sorprendió, no mostró horror ni consternación. La miró con demasiada calma, como si no fuera una noticia tan importante. «Te pondrás bien, cariño», le dijo sonriendo ligeramente. «Encontraremos a los mejores médicos. Te pondrás bien». Pero sus palabras no la reconfortaron. No tenían la calidez que ella esperaba. Eran solo un conjunto de palabras sin sentido, como si no hablara de ello por ella, sino para cambiar de tema lo antes posible. En los primeros días después del diagnóstico, Raquel aún tenía la esperanza de que Santiago solo estuviera en estado de shock y aceptara poco a poco la situación. Ella necesitaba su apoyo más que nunca, pero empezó a notar cambios extraños en su comportamiento. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, citando al trabajo. Antes, cuando ella le llamaba a mediodía, él siempre sacaba tiempo para hablar. Ahora su teléfono estaba constantemente ocupado o respondía con mensajes cortos, alegando citas y reuniones. Sus sospechas crecían, pero intentaba ignorarlo. Al fin y al cabo, podía tener muchas cosas que hacer. Pasaron unos meses y la enfermedad empezó a ganar fuerza. Raquel sentía que su cuerpo la traicionaba, cada vez más débil. Ya no podía con las tareas domésticas, la simple limpieza o cocinar la cansaban. Santiago le propuso contratar a una asistenta, y ella aceptó, aunque se sentía humillada por no poder seguir haciendo lo que antes era su responsabilidad. Pero la forma en que se lo sugirió
la hizo pensar. Había algo nuevo en su voz. No preocupación, sino alivio, como si se alegrara de que su salud se estuviera deteriorando. Raquel pensaba cada vez más que su marido no era quien ella creía. Antes lo veía como un compañero de confianza, alguien que siempre estaría a su lado. Ahora no podía evitar la sensación de que su atención hacia ella era solo superficial, como si estuviera esperando algo. No podía expresarlo con palabras, pero su intuición le gritaba que le pasaba algo. Su corazonada empezó a confirmarse cuando Santiago empezó a aparecer por casa cada vez con menos frecuencia. Él lo explicaba con viajes de negocios, pero ella intuía que era mentira. Se volvió más reservado, sus conversaciones telefónicas, que solían tener lugar delante de ella, ahora eran siempre a puerta cerrada. Raquel ya no podía negar lo evidente. Algo había cambiado, y ese cambio no era para mejor. El tiempo pasaba, y el estado de Raquel empeoraba. Ella intentaba mantener el ánimo, aunque sus días empezaban a fundirse en una monótona alternancia de citas con el médico e intentos de adaptarse a su nuevo cuerpo, cada día más desobediente. Su vida, antes llena de energía e ideas creativas, se había convertido en una lucha por controlar su propia debilidad. No estaba acostumbrada a ser débil. Pero la enfermedad la estaba despojando poco a poco de todos los aspectos que antes la habían hecho fuerte e independiente. Santiago estaba ahí para ella, como parecía a primera vista, pero cada vez estaba más ausente por sus propios asuntos. Su negocio de restauración le ocupaba cada vez más tiempo y aseguraba que sin su supervisión constante las cosas podían salir mal. Raquel intentó no hacer preguntas, aunque algo en su interior empezaba a removerse, provocándole ansiedad. Pero en aquel momento estaba demasiado ocupada luchando contra su propia enfermedad como para ocuparse de sus sentimientos y emociones hacia su marido. Se dio cuenta de que su relación había cambiado. Aquellos paseos nocturnos por Barcelona, en los que habían hablado de sus planes de futuro juntos, parecían ahora un recuerdo lejano. Santiago ya no la miraba con la misma ternura. Su mirada se había vuelto vacía, indiferente. Cuando ella hablaba de sus preocupaciones, él escuchaba en silencio, sin intentar apoyarla ni consolarla. Tal vez no sabía cómo reaccionar ante su enfermedad. Raquel intentó justificarlo. Pero a medida que pasaba el tiempo, las excusas eran cada vez menos. Un día, durante una de las raras tardes en que Santiago se quedaba en casa, se sentaron a cenar. Aquel día, Raquel se sentía especialmente mal. Le dolía el cuerpo. Cada músculo parecía tenso como una cuerda, a punto de romperse en cualquier momento. Pero trató de disimular su estado, con la esperanza de pasar al menos una tarde tranquila con su marido, como solía hacer. «Cada vez viajas más por negocios», dijo en voz baja, sin apartar los ojos del plato. «Me doy cuenta de que tienes mucho trabajo, pero a veces siento que estoy sola». Santiago se limitó a encogerse de hombros como si no fuera para tanto. «Ya sabes lo difíciles que son las cosas en los negocios hoy en día. Si no estoy ahí todo el tiempo, todo podría venirse abajo. No podemos permitirnos ese tipo de pérdidas». Sus palabras sonaban como un relato de pérdidas económicas, no como una respuesta a sus sentimientos de soledad. Raquel se quedó callada, dándose cuenta de que la conversación no iba a ninguna parte. Algo en su interior se tensó. Su intuición le decía que no se trataba solo de trabajo, pero temía indagar más por miedo a lo que pudiera encontrar. Pasaron unas semanas más. Raquel se dio cuenta de que Santiago empezaba a salir de casa más a menudo por la noche. Decía que dormía en uno de sus restaurantes, vigilando el turno de noche. Raquel no podía comprobar lo que decía, ni tenía energía para hacerlo. Pero la atormentaba la sensación de que algo se le escapaba de las manos. Era como si la enfermedad se estuviera apoderando no solo de su cuerpo, sino de su vida, de su matrimonio. Empezó a fijarse más en las pequeñas cosas. Los extraños mensajes en su teléfono que él borraba rápidamente cuando pensaba que ella no podía ver. Sus llamadas que él siempre se aseguraba de apartar de ella. Se había convertido en una especie de extraño, aunque estuviera allí físicamente. Esta sensación de lejanía crecía cada día, y Raquel sentía que sus miedos se intensificaban. Intentaba luchar contra esos pensamientos, pero las dudas afloraban una y otra vez. Una noche, cuando Santiago volvió tarde a casa, parecía cansado, pero también contento por algo. Estaba inusualmente animado, lo que parecía extraño después de un largo día de trabajo. Raquel le preguntó cómo le había ido el día,
pero su respuesta fue breve y genérica. Ella intuyó que ocultaba algo. ¿Estás seguro de que todo va bien?, se atrevió a preguntar. Su voz era tranquila, pero tenía un matiz de preocupación. Sí, claro, cortó él, un poco más brusco de lo necesario. No te preocupes por mí, piensa en tu salud. Las palabras sonaron como un reproche, como si insinuara que ella solo debía pensar en sí misma y no hacer preguntas. Fue la primera vez que Raquel sintió un claro muro entre ellos. Se retiró, consciente de que una conversación directa no cambiaría nada. Durante los días siguientes, Santiago continuó comportándose de la misma manera, yendo y viniendo según sus propios horarios. Raquel sintió que un hilo invisible de desconfianza tiraba de ellos. No sabía qué hacer. Su enfermedad la estaba dejando sin fuerzas y sentía que no podía soportar otro problema en su matrimonio. Pero esta incredulidad la mantenía alerta. Intentaba distraerse con tareas domésticas en la medida en que sus fuerzas se lo permitían. La asistenta que habían contratado se estaba encargando de la mayoría de las tareas, pero Raquel seguía intentando participar en el funcionamiento de la casa, aunque fueran pequeñas tareas. Sin embargo, sus pensamientos volvían una y otra vez a Santiago. Empezó a notar que él pasaba cada vez menos tiempo en casa, incluso cuando no tenía una buena razón para ausentarse. Un día, cuando Santiago había salido, dejando el teléfono en la mesa de la cocina, Raquel se acercó a él y algo en su interior se tensó. Sus dedos se congelaron en el aire por un momento, pero luego tomó el teléfono entre sus manos. Un pensamiento pasó por su mente. «No quieres saber esto, ¿verdad? Mejor déjalo». Pero en el fondo de su mente sabía que tenía que averiguar la verdad, fuera cual fuera. Hojeó rápidamente los mensajes, tratando de ignorar sus dudas internas. Y entonces su mirada se detuvo en uno de los contactos. Un número desconocido firmado, cliente. Los mensajes que recibía de ese número eran cortos, pero la impactaron. Estaban escritos con tanta facilidad, con un tono que no dejaba lugar a dudas de que no se trataba de simple correspondencia comercial. Se dio cuenta de que eso era lo que había temido. Santiago no era quien ella creía. El peso de darse cuenta de este hecho cayó sobre sus hombros. No podía creer que sus peores temores se hubieran hecho realidad. La estaba engañando. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La enfermedad se estaba llevando su salud y ahora su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. Cuando Raquel se dio cuenta de que su marido la engañaba, algo en su interior se rompió. Intentó encontrar fuerzas para no pensar en ello, para centrarse en su salud, pero la traición la envenenaba cada día. Le parecía que su enfermedad ya no era solo un tormento físico, sino también mental, porque el que se suponía que era su apoyo estaba utilizando su debilidad para hacer cosas despreciables a sus espaldas. Había pasado una semana desde que encontró los mensajes sospechosos, pero aún dudaba en hablar con Santiago. La atormentaba la pregunta, ¿de qué serviría? Su cuerpo estaba cada día más débil, y la idea de hablar con él no hacía más que aumentar su ansiedad. Raquel se dio cuenta de que si sacaba el tema, su relación podría derrumbarse por completo. Aunque le parecía que todo se estaba desmoronando, tenía miedo de perder incluso la ilusión de que seguían juntos. Santiago actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía desapareciendo por su cuenta, volviendo tarde o no volviendo, y respondiendo a las preguntas de Raquel con la misma frialdad, refiriéndose a su trabajo. Se comportaba como si las sospechas y la decepción de Raquel no le importaran. Era como si se diera cuenta de que ella era demasiado débil para enfrentarse a él o iniciar un enfrentamiento. Su indiferencia crecía día a día, y Raquel empezó a notar nuevos matices en sus palabras y acciones, matices que no había notado antes o que simplemente no quería ver. Una noche, al volver a casa un poco antes de lo habitual, Santiago vio a Raquel en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té. Parecía cansada, su rostro estaba pálido, y las ojeras hablaban de las noches en vela que había pasado pensando y agonizando. Pasó junto a ella sin preguntarle cómo se encontraba y se dirigió al estudio como hacía siempre. Raquel solo le dirigió una mirada, sintiendo que algo en su interior seguía desvaneciéndose. Reunió fuerzas y lo siguió. Sabía que tenía que preguntarle qué la había estado atormentando todos estos días. Su corazón latía más fuerte que de costumbre. Su respiración era confusa, pero no podía aplazar más la conversación. «Santiago, tenemos que hablar».
le dijo en la puerta de su despacho. Él levantó la vista de sus papeles y frunció ligeramente el ceño, como si su presencia hubiera violado su intimidad. ¿Sobre qué? Su voz era fría y ella intuyó que aquella conversación no iba a conducir a nada bueno. Sé lo de tus reuniones, comenzó, sintiendo que le temblaba la voz. Las que me has estado ocultando. Santiago guardó silencio un segundo y luego, como si no comprendiera del todo sus palabras, sonrió con sarcasmo. ¿De qué reuniones hablas? Siempre estoy trabajando, Raquel. Ya lo sabes. Se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado para él, pero Raquel no se dio por vencida. Dio un paso al frente. He visto los mensajes, Santiago. Sé que me estás engañando. Su voz sonó más firme de lo que ella esperaba. Por un momento, hubo algo parecido a la irritación en sus ojos, pero desapareció rápidamente, dando paso a una fría indiferencia. ¿Mensajes? Su voz se volvió burlona. ¿Crees que sabes más de mí que yo? Raquel, estás enferma. Tus sospechas son solo una consecuencia de tu estado. Debes concentrarte en tu salud, no en mis asuntos. Aquellas palabras la golpearon en el corazón. Estaba utilizando su enfermedad para hacerla dudar de sí misma, para acallar sus sospechas. Ella había esperado una explicación, tal vez incluso remordimiento, pero en su lugar recibió una gélida reprimenda. La miró como si fuera una niña pequeña a la que hubiera que exhortar a no molestar más a los adultos. No hagas que esto tenga que ver con mi enfermedad, susurró Raquel, sintiendo cómo la amargura crecía en su interior. Me estás engañando, y no tiene nada que ver con mi enfermedad. Pero Santiago no la escuchaba. Se levantó de la mesa, se acercó tranquilamente a ella y le puso suavemente la mano en el hombro, como si la consolara. Escucha, cariño, dijo con deliberada preocupación en la voz. Piensas demasiado en lo que no existe. Yo nunca te traicionaría. Somos familia. Sus palabras sonaban tan inverosímiles que una oleada de ira surgió en su pecho, pero era demasiado débil para dejarla escapar. Raquel lo miró en silencio, incapaz de creer que el hombre al que una vez había amado estuviera frente a ella. Era como si se hubiera convertido en un extraño frío y calculador que utilizaba su propia fortuna en su contra. Santiago se dio la vuelta y salió del despacho, dejándola sola. Raquel se quedó allí de pie, sintiendo cómo el dolor le inundaba el alma. No sabía qué hacer a continuación. Santiago le había dejado claro que no admitiría su culpabilidad. Es más, pretendía utilizar su enfermedad para convencerla de que se lo había inventado todo. Esta fue la primera gota que le reveló la verdadera cara de su marido. Con el paso de los días, Raquel empezó a notar aún más detalles que antes había pasado por alto. Santiago estaba cada vez más distante, como si su presencia en la casa le pesara. Cuando estaban juntos, apenas la miraba, prefería hablar por teléfono o hablar de trabajo. Pero había algo nuevo en su mirada cuando la miraba, una indiferencia mezclada con irritación. Raquel se sentía superflua en su vida. Era especialmente vívido cuando Raquel estaba tumbada en el sofá del salón, tapada con un cálido plaid, intentando distraerse leyendo un libro. Le dolía el cuerpo y el libro la ayudaba a olvidar por un rato. De repente, oyó la llamada silenciosa de Santiago en el pasillo. Levantó rápidamente el auricular y, bajando la voz, empezó a hablar. No pudo oír todas las palabras, pero fragmentos de la conversación como «volveré más tarde» y «hoy no» hicieron que el corazón le latiera más deprisa. Su tono era tan extraño que no tuvo ninguna duda. Se trataba de una conversación con alguien que no tenía nada que ver con el trabajo ni con su familia. No podía creer que Santiago ni siquiera hubiera intentado ocultárselo. Su confianza en que ella no haría nada era asombrosa. Sabía que su estado no le permitiría armar un escándalo, y tal vez esperaba que ella simplemente aceptara lo que estaba sucediendo. Raquel permaneció largo rato tumbada en el sofá, incapaz de creer que su vida hubiera podido cambiar tanto. Cuando se casaron, estaba segura de que Santiago siempre estaría a su lado, que la apoyaría en todas las dificultades. Pero ahora tenía delante a un hombre diferente, frío, calculador y mezquino. Sabía de su enfermedad y la utilizaba para justificar su comportamiento. Ella ya no podía ignorar lo que estaba pasando, pero no tenía fuerzas para actuar. Sola en la habitación, Raquel se dio cuenta de que estaba atrapada por su enfermedad y por la traición de su marido. No sabía cómo iba a salir de esa situación, pero una cosa era segura.
Santiago ya no era alguien en quien pudiera confiar. A medida que pasaban las semanas, Raquel seguía sintiéndose atrapada por su enfermedad y por la traición de Santiago. Su mundo era cada vez más limitado, su debilidad avanzaba y cada día perdía más fuerza. Su cuerpo se negaba a obedecer y su mente seguía cautiva de los pensamientos sobre la traición de su marido. Nada parecía haber cambiado drásticamente, pero ella se preguntaba cada vez más por qué Santiago se ocupaba de ella, o más bien por qué estaba cada vez más distante, dejándola sola. Dejó incluso de fingir que se preocupaba por ella. Mientras que antes al menos intentaba mantener la ilusión de que todo estaba bien, ahora su comportamiento se había vuelto tan obvio que no tenía sentido ocultar la verdad. Había vuelto a su rutina habitual, largas ausencias en el trabajo, conversaciones telefónicas a puerta cerrada y una mirada distante cuando acababan juntos. Raquel intentaba centrarse en sí misma y en su salud. Su enfermedad avanzaba y cada día era una nueva lucha, pero no podía deshacerse de la angustiosa sensación de que su matrimonio estaba muriendo incluso más rápido de lo que su cuerpo se debilitaba. Cada vez más a menudo se encontraba sola, pasando los días sumida en sus pensamientos y en el silencio de la casa vacía. Una mañana, cuando Raquel se despertó de su debilidad, lo primero que pensó fue que tenía que volver al médico. Había empeorado mucho en los últimos días y notaba que la enfermedad empezaba a afectarla aún más. Pero ni siquiera eso pudo apartar de su mente la sospecha de que Santiago llevaba una doble vida. Ya no podía luchar contra esa sensación. Santiago se fue a trabajar temprano por la mañana, como de costumbre, dejándola sola. Se levantó de la cama, sintiéndose aún más débil que de costumbre, y se dirigió al baño. Cuando miró su reflejo en el espejo, apenas se reconoció. Su rostro pálido, con sombras bajo los ojos y el pelo apagado le parecían extraños. Ya no era la mujer que había sido. La enfermedad la había cambiado no solo físicamente, sino también interiormente, pero lo que más la había cambiado era la traición de Santiago. Tras una ducha y un desayuno rápido que apenas pudo preparar, Raquel cogió el teléfono y decidió hacer algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. Tenía que descubrir la verdad, le costase lo que le costase. Abrió la lista de contactos del teléfono de Santiago, que una vez se había dejado en casa, y buscó números que le resultaran familiares. Uno de los contactos firmado como cliente le llamó la atención. Recordó que ya había visto mensajes de ese número hacía unas semanas. Los mensajes eran breves, pero enseguida supo que no se trataba de correspondencia comercial. Raquel se quedó mirando la pantalla durante un buen rato, dudando si llamar o no. Le temblaban las manos, respiraba agitadamente, y el corazón se le aceleraba como si algo estuviera a punto de ocurrir. Se dio cuenta de que una llamada podría revelarle una terrible verdad que no sería capaz de soportar. Pero el silencio en el que había vivido todos estos meses la presionaba tanto que no podía soportarlo más. Pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó largo rato, pero nadie contestó. Estaba a punto de colgar la llamada cuando una voz de mujer sonó al otro lado de la línea. «Hola», dijo la mujer con voz tranquila y segura. Raquel se quedó inmóvil un segundo, sin saber qué decir, pero algo estalló en su interior y se sobresaltó. «¿Quién es?». Su voz sonaba áspera, sus palabras llenas de la rabia que había estado almacenando durante mucho tiempo. «Debe de haber un malentendido», vacila la mujer al otro lado de la línea, cambiando ligeramente de tono. «¿Quién es?». «Es la mujer de Santiago», dijo Raquel, sintiendo que su ira crecía por momentos. «Y quiero saber quién es usted». Hubo una pausa antes de que la mujer contestara. «Mire, no quiero problemas», respondió finalmente. «Lo habrás entendido todo mal». Raquel sabía que era mentira. Le temblaban las manos y apenas podía sostener el teléfono. La enfermedad le había quitado fuerzas, pero la rabia le daba nuevas energías. No necesitaba explicaciones. Todo encajaba en su sitio. «He acertado», susurró Raquel, sintiendo que sus palabras cortaban el aire. «Sé que estás con él». La mujer al otro lado intentó decir algo, pero Raquel ya no escuchaba. Colgó el teléfono y se hundió en el sofá, sintiendo que el cuerpo se le agarrotaba de debilidad. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Santiago la había traicionado. La había engañado mientras ella luchaba contra la enfermedad, mientras ella creía que se preocupaba por ella. Pero ahora todo estaba claro. Raquel pasó el resto del día en silencio, contemplando qué hacer a continuación.
Sabía que no podía seguir viviendo su vida como antes. La enfermedad le estaba quitando fuerzas, pero la traición de Santiago le había arrebatado su última esperanza de apoyo. Se quedó sola con su dolor y su miedo. Cuando Santiago regresó a casa por la tarde, tenía su aspecto tranquilo y confiado de siempre. Ni siquiera se había dado cuenta de que Raquel se había enterado. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina esperando a que él volviera, y cuando entró, se limitó a saludarle con la cabeza. Todo en su interior hervía de rabia, pero se contuvo para no demostrarle que lo sabía. Decidió que aún no era el momento de hablar. Santiago se dirigió al dormitorio sin dignarse a dirigirle la palabra. Raquel vigilaba sus espaldas, y un plan se estaba gestando en su interior. Sabía que no se podía confiar en él, pero también se daba cuenta de que, en su situación, cualquier movimiento precipitado podría acarrearle más sufrimiento. Ya no podía contar con él, pero tampoco podía dejar las cosas al azar. Su enfermedad avanzaba, y cada día era más angustioso para ella. Santiago, que antes parecía ser su apoyo, se había convertido en un tirano que se aprovechaba de su debilidad. Lo veía en cada gesto, en cada mirada. Ya no ocultaba su irritación porque ella estuviera enferma. Se sentía incómodo y hacía todo lo posible por distanciarse de ella. Cada movimiento que hacía, cada acción que emprendía, la hacía sospechar. Cuando hablaba por teléfono, cuando salía de casa temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, todo eso se convertía para ella en un símbolo de su traición. Ya no necesitaba buscar pruebas. Sabía la verdad. Sin embargo, su enfermedad seguía consumiendo sus fuerzas. Su cuerpo se deterioraba lentamente y en algún momento Raquel se dio cuenta de que no tenía fuerzas para luchar. Podía estar enfadada, podía odiar a Santiago, pero ya no podía luchar físicamente contra esta situación. Esta era su tragedia. Estaba atrapada en su propio cuerpo y Santiago lo estaba utilizando para traicionarla. Pasaron unos días y Raquel se dio cuenta de que tenía que actuar. No podía seguir esperando a que la enfermedad la venciera. Ya no podía confiar en el hombre que le había hecho algo tan despreciable. Pero ¿qué podía hacer en ese estado? Sus pensamientos oscilaban entre la rabia y la desesperación, y se dio cuenta de que tenía que encontrar una salida. Parte 5. Diagnóstico. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, los días para Raquel se fundían en una corriente continua. La enfermedad le iba quitando cada vez más fuerzas y cada semana era un nuevo hito en su declive. Cada vez era menos capaz de cuidar de sí misma y necesitaba ayuda externa hasta para las cosas más sencillas. Aunque Santiago seguía viviendo con ella en la misma casa, poco a poco se fue alejando de ella, como si su enfermedad fuera algo que evitaba cuidadosamente. En los raros momentos en que hablaban, Raquel sentía que sus palabras eran vacías y que su preocupación no era más que una tapadera de su verdadera actitud. Hacía tiempo que los médicos le habían diagnosticado la enfermedad de la neurona motora, más conocida como esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Esta enfermedad neurodegenerativa de progresión lenta estaba afectando a su sistema nervioso y destruyendo las células responsables del movimiento muscular. Aunque su mente permanecía lúcida, su cuerpo perdía gradualmente la capacidad de moverse. Estaba a punto de convertirse en prisionera de su propio cuerpo, y eso la estaba volviendo loca. Recordaba el día en que escuchó el temido diagnóstico. Fue tras meses de visitas infructuosas a varios especialistas. Sus síntomas empezaron con una simple debilidad en las extremidades, pero luego fueron progresando. Perdía la coordinación, era incapaz de sujetar objetos con las manos y las piernas le temblaban como si ya no le obedecieran. Los médicos tardaron mucho tiempo en entender lo que le ocurría, hasta que finalmente la remitieron a un neurólogo. Cuando escuchó el diagnóstico, su mundo dio un vuelco. Fue como un veredicto, pero un veredicto no de una muerte rápida, sino de una muerte lenta. Los médicos le explicaron que con el tiempo los músculos de su cuerpo empezarían a atrofiarse, perdería la capacidad de caminar, luego la de moverse y finalmente incluso la de respirar. Y aunque le dijeron que había tratamientos que podían ralentizar el avance de la enfermedad, las perspectivas eran sombrías. Le esperaba una vida de dependencia de quienes la rodeaban y, con el tiempo, de máquinas de soporte vital. Al principio recibió el diagnóstico con horror y rabia, pero más tarde se dio cuenta de que no podría luchar contra ella. Su enfermedad no conocía la piedad, y cada mañana se despertaba con una nueva sensación de impotencia. Pero lo peor para ella fue darse cuenta de que Santiago
La persona que debería haber estado a su lado durante este difícil período estaba utilizando su enfermedad como excusa para traicionarla. Raquel seguía percibiendo señales de que sus sentimientos por ella hacía tiempo que se habían enfriado. Su frialdad e indiferencia eran cada vez más evidentes. A veces se preguntaba cuándo había empezado. Tal vez la enfermedad había sido una razón conveniente para que él se distanciara de ella, pero se dio cuenta de que esta ruptura se había producido mucho antes de que ella fuera diagnosticada. La enfermedad solo había acelerado el proceso. Un día, cuando volvió a visitar a su médico para otra revisión, el doctor López, el hombre que había llevado su caso desde el principio, la miró con evidente preocupación. Raquel comenzó bajando la mirada hacia sus notas. Comprendo que es un momento difícil, pero tengo que ser sincero con usted. Vemos que la enfermedad avanza más rápido de lo que esperábamos. Lamentablemente, la terapia que le hemos prescrito no está dando los resultados que esperábamos. Raquel se quedó callada, con las manos temblorosas de debilidad y el corazón apretado por el miedo a lo que pudiera ocurrir a continuación. Quiero ofrecerle algunas opciones más, continuó el médico. Pero debe estar preparada para el hecho de que incluso con ellas tenemos pocas posibilidades de detener la enfermedad. Solo podemos ralentizarla. ¿Cuánto tiempo me queda? Su voz sonaba tranquila, apenas audible. El doctor López la miró fijamente a los ojos. Su rostro era severo, pero había en él una preocupación genuina. Puede que tarde unos años, respondió. Pero poco a poco perderás la capacidad de moverte por ti misma. Con el tiempo, necesitará cuidados constantes. Puede que necesites un respirador cuando tus músculos se debiliten demasiado para respirar. Aquellas palabras la golpearon con renovada fuerza. Siempre había sabido que le esperaba un futuro lleno de dolor y sufrimiento, pero ahora se daba cuenta de que cada día sería una lucha. Y Santiago, en lugar de estar a su lado y apoyarla, aprovechó ese momento de debilidad para justificar su traición. Cuando volvió a casa después de la cita con el médico, la rodeó un silencio opresivo. Santiago ya no estaba en casa. Se sentó en la silla con la cabeza entre las palmas de las manos y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Nunca se había sentido tan sola. No solo porque su cuerpo se rompía, sino porque no había nadie a su alrededor que la apoyara. Estaba sola en una batalla que perdía cada día. Pero lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que Santiago no tenía intención de cambiar. Seguía llevando su vida como si su enfermedad no existiera. Es más, empezó a desaparecer cada vez con más frecuencia por negocios. Parecía que cuanto peor estaba ella, más intentaba alejarse él. Raquel se dio cuenta de que para él era más fácil no verla sufrir que intentar ayudarla. No pudo contener las lágrimas por más tiempo y se derramaron por sus mejillas. En ese momento se dio cuenta de que no solo la había engañado físicamente, sino que la había traicionado moralmente. Había dejado de ser su compañero, su apoyo. Se había convertido en un hombre que utilizaba su enfermedad para librarse de ella, de su matrimonio, de su responsabilidad. Raquel se dio cuenta de que no podía esperar nada más de aquel matrimonio. Santiago no cambiaría, y aunque estaba demasiado débil para tomar medidas drásticas en aquel momento, sabía que tenía que encontrar una salida a aquella situación. El tiempo seguía su agonizante curso para Raquel. Cada día su cuerpo se debilitaba más, y le resultaba cada vez más difícil realizar incluso las actividades más sencillas. La enfermedad, como un enemigo insidioso, iba destruyendo su vida lenta, pero inexorablemente. Pero no era su debilidad física lo que más la carcomía, sino el sentimiento de profunda traición que se hacía más fuerte cada día. Cada paso que Santiago daba, cada palabra fría que pronunciaba, envenenaban su corazón. Ya no podía tolerar su indiferencia. Desde el momento en que se enteró del diagnóstico, le había parecido que al menos podrían intentar estrechar lazos, superarlo juntos. Pero cada día que pasaba, Santiago se mostraba más retraído. No ocultaba su irritación, no se interesaba por su estado, y todos sus actos apuntaban a una cosa: ella ya no formaba parte de su vida. A pesar de estar enferma, Raquel se sentía con fuerzas para luchar contra la situación, a pesar de que su cuerpo la traicionaba cada día. Una noche, tarde, Santiago volvió a no llegar puntual a casa. Últimamente sus retrasos eran cada vez más frecuentes, y Raquel sabía que su tardanza significaba una cosa: estaba de nuevo con ella,
con la mujer cuya voz había oído por teléfono. Ya no esperaba explicaciones, ya no intentaba hacer preguntas porque cada respuesta que él le daba era mentira. Pero hoy era otra cosa. Esta noche sentía una irritación que ya no podía reprimir. El reloj marcaba casi la medianoche cuando la puerta de entrada dio un fuerte portazo y Santiago entró en la casa. Estaba borracho. Sus pasos eran vacilantes, e incluso desde el otro lado de la habitación, Raquel podía oler el olor a alcohol que él estaba claramente tratando de ocultar, pero no podía. Se sentó en el sofá a oscuras, observándole. Él no se percató de su presencia de inmediato, caminando lentamente hacia el fondo del piso hasta que sintió su mirada clavada en él. ¿Sigues despierto? Su voz sonaba áspera e irritada. Casi se tambaleó de la silla, y Raquel lo vio a la tenue luz de las farolas que entraban por las ventanas. Había algo nuevo en su actitud, no solo irritación, sino un cierto desprecio. Raquel permaneció en silencio, sintiendo que su ira crecía por momentos. Pero no era el alcohol lo que le provocaba tal oleada de rabia. En el aire flotaba el olor de un perfume de mujer, un aroma dulce y empalagoso que Raquel no pudo evitar reconocer. Era el olor de otra mujer, y ese olor, mezclado con su alcohol, parecía cortarle el alma. Santiago tiró descuidadamente su chaqueta en la silla, ignorándola, y se dirigió a la cocina para servirse otra copa. Le era completamente indiferente que ella estuviera aquí, que lo viera en ese estado. Para él, ella ya no existía. Pero para Raquel, este momento fue un punto de inflexión. Ya no podía contener la rabia que llevaba semanas, incluso meses, acumulando en su interior. La invadió un arrebato de rabia y, a pesar de su debilidad, se levantó del sofá. Su cuerpo apenas la obedecía, pero sabía una cosa. No permitiría que volviera a tratarla así. «Estabas con ella, ¿verdad?» Su voz sonó fuerte y áspera, como si azotara el silencio de la habitación. Santiago se detuvo y se giró para mirarla con cara de fastidio. Era evidente que no esperaba que ella le hablara así. «¿De qué estás hablando?» Su voz era áspera y burlona, y dio un paso hacia ella, tambaleándose. Raquel no retrocedió. Se mantuvo erguida a pesar de su debilidad, y sintió que la ira le hervía en el pecho. Sabía que mentía. Aquel olor a perfume, su estado de embriaguez, todo hablaba por él. «No me mientas, Santiago», dijo, con la voz temblorosa por la rabia. «Puedo sentirla. Estuviste con ella otra vez». Su rostro se irritó aún más. Él sonrió, como si ella fuera solo una mujer molesta a la que no valía la pena prestar atención. «Estás loco», dijo sacudiendo la cabeza. «Es tu enfermedad la que te ha vuelto a poner nerviosa. Te estás imaginando cosas». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. No solo la había traicionado, no solo la había engañado, sino que ahora se burlaba de su estado, utilizando su enfermedad como excusa para traicionarla. Raquel sintió que su ira se descontrolaba. Sus manos se cerraron en puños y, a pesar de su debilidad, dio un paso hacia él. «¿Cómo puedes?», susurró, con la voz quebrada por la excitación. «¿Cómo puedes hacerme esto cuando estoy enferma, cuando más te necesito?» Santiago se limitó a sonreír, sin intentar explicarse. «Estás enferma de verdad», dijo con sorna. «Y será mejor que cuides de tu salud en lugar de hacer estas tonterías». Sus palabras la atravesaron como un cuchillo. No pudo contenerse más. En ese momento sintió que tenía que hacer algo para demostrarle lo mucho que la había herido. Su ira se apoderó de ella, y a pesar de su debilidad, levantó la mano para abofetearle. Su movimiento fue lento porque su cuerpo ya no le obedecía como antes, pero su deseo de golpearlo, de mostrarle su dolor por una vez, era tan fuerte que hizo acopio de todas las fuerzas que le quedaban. Sin embargo, Santiago notó su intento e interceptó su mano, apretando su muñeca con fuerza. «¿Estás loca?», gruñó, apretándole la mano con tanta fuerza que ella gritó de dolor. Su ira fue sustituida por dolor físico y emocional. Se dio cuenta de que incluso aquella pequeña demostración de fuerza no era nada para él. Era demasiado fuerte, estaba demasiado seguro de tener razón como para pensar en hacerle daño. Le soltó la mano y Raquel se tambaleó hacia atrás, apenas capaz de mantenerse en pie. Santiago la miró con desprecio, como si fuera una extraña, una inútil a la que ya no quería ver. No había ni un ápice de arrepentimiento en sus ojos, ni la más leve sombra de remordimiento. Simplemente dio media vuelta y se alejó de la habitación, como si aquella conversación no tuviera ningún sentido para él.
Raquel permaneció allí de pie, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. El cuerpo le temblaba, pero no solo de debilidad, sino de darse cuenta de que ya no podía hacer nada más. Santiago la había traicionado completamente y ya no le importaba que ella sufriera. Se hundió en el sofá, incapaz de mantenerse en pie por más tiempo, y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Había pasado una semana desde la noche en que Santiago llegó a casa borracho, empapado en olor a perfume de mujer, y Raquel había intentado abofetearle. Aún no podía olvidar la mirada despectiva de él cuando le apretó la mano para detenerla. Su debilidad, tanto física como emocional, acentuaba su impotencia en aquella situación. Su enfermedad le estaba robando las fuerzas, pero la traición de Santiago era lo que más le carcomía el alma. Cada mañana, al despertarse sola, se preguntaba quién era esa mujer. No podía dejar de pensar que el perfume de Santiago era el mismo con el que él la había estado engañando todo este tiempo. Las preguntas seguían atormentándola, y Raquel decidió que era hora de averiguar toda la verdad. Volvió a marcar el número de la mujer con la que ya había hablado una vez. Raquel temblaba mientras sus dedos tecleaban los números en la pantalla. El corazón le latía con más fuerza y respiraba agitada. No sabía lo que escucharía esta vez, pero no podía seguir viviendo en la incertidumbre. ¿Diga? Una voz familiar sonó al otro lado. Soy Raquel. Su voz sonó un poco más baja de lo que esperaba. Hablamos por teléfono hace un rato. Hubo un momento de silencio, como si la mujer intentara recordar su conversación anterior. Entonces la voz volvió a sonar, ahora con una nota de cautela. Sí, ya me acuerdo. ¿Qué te pasa? Quiero conocerte, respondió Raquel. Necesito hablar contigo en persona. Esperaba una negativa, pero la mujer aceptó casi de inmediato. De acuerdo, dijo. Vamos a vernos. Yo también quería hablar. Quedaron en encontrarse en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. Cuando Raquel llegó, vio a la misma mujer sentada en una mesa junto a la ventana. Era más joven que Raquel, guapa y bien peinada, pero sus ojos reflejaban incertidumbre. La mujer levantó la vista cuando Raquel se acercó y sonrió un poco nerviosa. «Hola», dijo, claramente incómoda. Raquel se sentó en silencio frente a ella, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su interior. 1000 preguntas le rondaban por la cabeza, pero no sabía por dónde empezar. ¿Sabías que Santiago tenía mujer? Raquel habló por fin, con voz firme a pesar de sus dudas. La mujer suspiró y bajó la mirada, como si la acusaran de algo que no sabía. No, dijo. No sabía nada de usted. Nunca me dijo que estaba casado. Cuando empezamos a vernos, me convenció de que era soltero. Solo supe de ti cuando me llamaste. Aquellas palabras golpearon a Raquel como un trueno. Se lo esperaba todo, pero no esto. Pensaba que la mujer sabía que estaban casados y que había sido consciente de la relación. Pero ahora se daba cuenta de que no era solo ella la víctima, sino también esa mujer. Cuando supe la verdad, puse fin inmediatamente a toda relación con él, prosigue la mujer. No quería destruir el matrimonio de nadie. Realmente no sabía que tenía esposa. Raquel se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. Miró a la mujer y vio sinceridad en sus ojos. No era lo que esperaba ver. En lugar de rabia, sintió un extraño alivio. Se dio cuenta de que aquella mujer también había sido engañada como ella. Entonces, comenzó Raquel sin dar crédito a sus propias palabras. Entonces, ¿con quién estaba aquella noche cuando volvió borracho? La mujer parecía desconcertada. No lo sé, respondió. Como ya he dicho, terminé con él justo después de aquella llamada. No volví a verle ni a saber nada de él. Aquellas palabras cayeron sobre Raquel como un rayo. Ahora todo tenía sentido. Cuando Santiago llegó a casa borracho y oliendo a perfume de mujer, no fue con esta mujer. Era con otra. Tal vez había encontrado a otra después de que la primera amante lo abandonara. Raquel sintió que una nueva oleada de ira la invadía. Santiago no solo la estaba traicionando con una mujer, la estaba engañando con otras mientras ella luchaba por su vida. «No sé quién era esa mujer», continuó el ama, notando el cambio en el rostro de Raquel. «Pero puedo decirte una cosa. Nos mintió a las dos, nos utilizó. Comprendo vuestro dolor». Raquel no podía creer lo que estaba pasando. Su marido no solo la había traicionado, lo había hecho repetidamente. Y ahora, sentada frente a esa mujer,
se daba cuenta de que ambas eran víctimas de sus mentiras y manipulaciones. «Creía que eras tú», susurró Raquel, sintiendo que le temblaba la voz. «Creía que eras tú con quien estaba cuando volvió a casa». La mujer negó con la cabeza. «No», respondió en voz baja. «Estuve con él, pero solo hasta que me llamaste. Después de eso, rompí todo contacto. No podía seguir con un hombre que oculta esas cosas». Raquel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Apenas podía contenerlas, pero no podía ocultar su decepción y su dolor. Había sido traicionada no solo como mujer, sino como alguien que necesitaba apoyo. Pero no esperaba lo que ocurrió a continuación. La mujer sentada frente a ella extendió de repente la mano y tocó suavemente la palma de Raquel. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «Entiendo lo que estás sintiendo. Yo también he estado en tu lugar y nunca querría arruinarle la vida a nadie. Si hubiera sabido de ti antes, las cosas habrían sido diferentes». Estas palabras fueron un estímulo inesperado para Raquel. Esperaba un encuentro difícil, lleno de acusaciones y enfados, pero encontró apoyo en alguien a quien antes consideraba su rival. Fue un momento extraño, cuando ambas se dieron cuenta de que estaban unidas por el mismo dolor y las mismas mentiras. «Gracias», susurró Raquel, enjugándose una lágrima. Necesitaba oírlo. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos, ambos sumidos en sus pensamientos. Para Raquel, ese silencio era un símbolo de su lucha interior por aceptar la verdad y encontrar fuerzas para seguir adelante. Ya no se sentía sola. Aquella mujer no era su amiga, pero ambas habían pasado por lo mismo, y eso las unía más que cualquier otra cosa. «Si alguna vez necesitas hablar», dijo la mujer levantándose de la mesa, «llámame. Todos cometemos errores, pero no debemos quedarnos en ellos para siempre». Raquel asintió, sintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Santiago la había traicionado, había defraudado su confianza, y ahora sabía que no podía seguir viviendo en esa decepción. Tenía que encontrar la fuerza para empezar de nuevo, pero ahora sabía una cosa: ya no estaba sola. Cuando se despidieron, Raquel se sintió aliviada. Sabía que tenía más retos por delante, pero ahora tenía apoyo, aunque no fuera de la persona que esperaba. Su vida había cambiado, pero ahora estaba preparada para aceptar esa verdad y hacer todo lo posible para salir de esta situación más fuerte que antes. Una mañana, al intentar levantarse de la cama, las piernas se le doblaron y cayó al suelo, incapaz de levantarse. El doloroso impacto de la caída recorrió todo su cuerpo, pero el dolor físico no era nada comparado con la sensación de impotencia absoluta. Quedó tendida en el frío suelo del dormitorio, incapaz de moverse, hasta que oyó los pasos de Santiago, que entró en la habitación y se detuvo en la puerta, observándola. No se movió de su sitio, su rostro era frío, y no había ni un ápice de preocupación o arrepentimiento en sus ojos. Raquel comprendió que no iba a ayudarla. Permaneció en el suelo, incapaz de levantarse, y una ira interior hirvió en su alma, pero la rabia ya no era su principal sentimiento, sino la conciencia de que no podía seguir cerca de aquel hombre. Al cabo de unos minutos, Santiago por fin se dignó a llamar a una ambulancia, pero no había la menor muestra de preocupación en sus acciones. No era más que otro paso rutinario que hacía más porque necesitaba hacer algo al respecto que porque realmente le importara. Cuando llegaron los paramédicos y la llevaron al hospital, Raquel ya no se sentía más que vacía. Sabía que ese viaje al hospital podía ser un punto de inflexión en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, estaba lejos de Santiago y de su influencia destructiva. Su cuerpo le negaba el servicio, pero su mente estaba clara y estaba decidida a no permitir que su vida siguiera en sus manos. En el hospital, los médicos se dieron cuenta enseguida de que su estado se había deteriorado mucho. La ingresaron en la sala de cuidados intensivos, donde la vigilaban las 24 horas del día. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, Raquel sabía que sus posibilidades de mejorar eran mínimas. No se trataba solo de una nueva fase de la enfermedad, sino de una crisis que no podría superar por sí sola. Santiago venía al hospital, pero sus visitas eran una formalidad. Se sentaba junto a su cama, mirando el teléfono, y ni siquiera intentaba animarla con una conversación. En sus ojos había una indiferencia aburrida, como si estuviera esperando el momento de marcharse. Raquel se dio cuenta de que su verdadera vida estaba ahora en algún lugar fuera de las paredes del hospital, con otras mujeres y otras preocupaciones, y ella ya no formaba parte de su mundo.
Pero el destino había decidido que Santiago no podría escapar tan fácilmente de las consecuencias de sus actos. Un día, cuando llegó al hospital y se sentó en silencio junto a la cama de ella, como de costumbre, sonó su teléfono. Era un número desconocido. No le prestó atención y contestó sin mirar la pantalla. «¿Sí?», dijo con voz irritada, como si no quisiera distraerse. «Santiago», se oyó una voz áspera al otro lado. «Tengo noticias para ti». Santiago entrecerró los ojos, intentando averiguar quién podía ser. La voz no le resultaba familiar, pero había en ella una sensación de amenaza. «¿Quién es?», preguntó con recelo, mirando rápidamente a Raquel, que no parecía haberle oído hablar. «Será mejor que no hagas preguntas», continuó la voz. «Escucha con atención. Sabemos que debes dinero, y no importa lo que hayas pensado antes, es hora de pagar». Santiago se quedó helado. No se esperaba esta llamada. Dinero. Hacía tiempo que había intentado olvidarse de las deudas que había acumulado debido a sus decisiones precipitadas y al juego. Últimamente fingía tenerlo todo bajo control, pero ahora el destino le había asestado un golpe que no esperaba. «Tienes una semana para pagar todo lo que nos debes, y si no encuentras el dinero, bueno, encontraremos otras formas de pagarte». La voz sonaba amenazadora. Santiago sintió que todo se tensaba en su interior. Sabía que esa gente no bromeaba. Le habían insinuado muchas veces que había llegado el momento de devolver el dinero, pero él lo había pospuesto cada vez, esperando evitar las consecuencias. Ahora no tenía elección. Cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. «Yo encontraré el dinero», dijo, intentando hablar con la mayor seguridad posible, aunque su interior era un caos. «Asegúrate de encontrarlo», soltó la voz brevemente y la llamada se cortó. Santiago dejó el teléfono sobre la mesa y sintió que su cuerpo se tensaba. Todo lo que había construido, todo lo que había hecho, se desmoronaba ahora ante sus ojos. Sabía que no tenía dinero para pagar su deuda. Su negocio llevaba mucho tiempo al borde del colapso, y ninguna de las mujeres con las que pasaba el tiempo lo sabía. Para todos seguía siendo el dueño de un restaurante de éxito, aunque en realidad su vida era una sarta de deudas y mentiras. Ahora el destino le había deparado la peor de las sorpresas. Podía perderlo todo, no solo su negocio, sino también su libertad, si no pagaba su deuda. Tenía que encontrar una salida, y cuanto antes. Pero mientras Santiago se sumía en sus pensamientos, Raquel lo observaba, aunque con los ojos cerrados. Podía sentir su tensión, su miedo. Su intuición le decía que algo importante había sucedido, algo que los cambiaría a ambos. Y aunque no sabía exactamente lo que había pasado, sentía que el destino le había dado por fin el golpe que se merecía. Se hizo el silencio en la habitación del hospital. Santiago permanecía sentado, inmóvil, tratando de pensar en una salida a la situación. Su teléfono yacía sobre la mesa, pero ya no podía seguir ignorando la realidad. Las deudas que había estado ocultando durante tanto tiempo por fin le habían alcanzado, y ahora se enfrentaba a la disyuntiva de encontrar el dinero o atenerse a las consecuencias. Raquel abrió los ojos y le miró. Ya no había miedo ni dolor en su mirada. Ahora sentía algo más. Veía que el hombre que la había traicionado estaba acorralado, y aunque su enfermedad le estaba quitando fuerzas, se dio cuenta de que su estado interior era ahora más fuerte que el de él. Ya no era una víctima. Santiago ya no podía controlar su vida. Ahora su propia vida se desmoronaba ante sus ojos. ¿Ha pasado algo?, preguntó Raquel en voz baja, apenas audible, pero segura de sí misma. Santiago no respondió de inmediato. Levantó los ojos y la miró. Su rostro se contorsionó, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. «No», respondió brevemente, poniéndose de pie. «No pasa nada». Pero Raquel sabía que era mentira. Su vida estaba cambiando y ahora le tocaba a él afrontar las consecuencias de sus actos. Hacía meses que Raquel estaba en el hospital. Su enfermedad seguía avanzando, pero los médicos consiguieron ralentizarla con nuevos tratamientos y cuidados constantes. Su estado seguía siendo grave, pero durante este tiempo había aprendido a aceptar la realidad de su cuerpo. Por primera vez en muchos meses, sintió que tenía cierto control sobre su vida, aunque fuera dentro de las paredes del hospital. Su mente estaba despejada, y eso fue un verdadero regalo para ella. Ya no tenía miedo de abrir los ojos cada día, esperando a que la enfermedad se apoderara de ella. Ahora sentía que tenía tiempo para pensar, para analizar su vida,
y tal vez incluso para encontrar la paz consigo misma. Este tiempo no fue solo un período de lucha física, sino también una oportunidad para recuperarse interiormente de la traición de Santiago. Sus visitas eran cada vez menos frecuentes, lo que no sorprendió a Raquel. Ella sabía que la vida de él se estaba desmoronando, como la de ella se había desmoronado antes. Venía y se sentaba en un rincón de la habitación, en silencio, sin apenas mirarla. Sus pensamientos estaban claramente lejos de aquí. Raquel no le preguntó qué le pasaba, pero su intuición le decía que su vida estaba atravesando momentos difíciles. No necesitó hacer más preguntas, podía verlo en sus ojos, el miedo que no podía ocultar. Supo que la progresión de su enfermedad se había detenido cuando uno de los médicos, el doctor López, vino a verla una vez más con los resultados de su examen. «Raquel, tenemos buenas noticias», dijo sonriendo. «Vemos que el tratamiento ha dado resultado. Por supuesto, la enfermedad no ha desaparecido, pero su avance se ha ralentizado considerablemente. Eso significa que tienes tiempo para vivir». Aquellas palabras produjeron en Raquel una extraña sensación de alivio. No esperaba oír algo así después de tantos meses de tormento, pero ahora se daba cuenta de que tenía la oportunidad de pasar los días que le quedaban de una forma más significativa. Ya no se sentía prisionera de su cuerpo. Se le había dado una oportunidad, aunque temporal. Sin embargo, en medio de su victoria personal, Santiago se hundía cada día más en sus problemas. Su aspecto había cambiado. Parecía demacrado, tenía el pelo desteñido y profundas sombras se dibujaban bajo sus ojos. Cuando acudía al hospital, Raquel notaba que le temblaban las manos y que sus ojos vagaban por la habitación como si esperara que alguien viniera a buscarle. Una noche, cuando él volvió a sentarse en su habitación, ella se decidió a preguntar: «Santiago, ¿qué te pasa?». Su voz era tranquila, pero había firmeza en ella. Él guardó silencio durante un largo momento, y luego lanzó una mirada nerviosa a la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar espiando. «No es nada», respondió tratando de eludir la pregunta. «Parece que tienes miedo de algo», continuó Raquel. «¿Qué te pasa?». Él no contestó enseguida, pero luego no aguantó más y confesó: «Yo…». Le temblaba la voz. «Tengo problemas, grandes problemas». Raquel lo miró atentamente y por primera vez en mucho tiempo sintió lástima por él. Sabía que aquellos problemas eran el resultado de sus propias decisiones, de sus mentiras y manipulaciones, pero la visión de su miedo era tan real que no pudo evitar sentir compasión. «Debes dinero, ¿verdad?», preguntó en voz baja, recordando la llamada que había oído meses atrás. Santiago asintió sin levantar la vista. «Sí», susurró, «debo mucho dinero, demasiado, y ahora me los quieren devolver, a cualquier precio». Raquel se dio cuenta de que no hablaba del banco ni de los acreedores. Esa gente no le dejaría en paz hasta que recibieran su merecido. Y Santiago lo sabía. Cada paso que daba ahora era un paso al límite, y se daba cuenta de que en cualquier momento todo podía acabar. «¿Tienes miedo?», preguntó ella, observando cómo le temblaban las manos. No contestó de inmediato, pero sus ojos delataban su miedo. Aquel hombre que antes le había parecido seguro, dominante, ahora parecía un animal acorralado. «Tengo miedo de salir», admitió finalmente Santiago. «Sé que pueden encontrarme. Pueden hacer cualquier cosa si no consiguen su dinero». Raquel se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. Se dio cuenta de que el destino le había asestado un golpe que él mismo había provocado con sus propias acciones. Se había endeudado traicionándola, arruinando su vida, y ahora estaba pagando por todo ello. Había ironía en ello, pero Raquel ya no sentía rabia. Estaba demasiado agotada por sus propias luchas como para alegrarse por su sufrimiento. En su lugar, sintió una extraña calma. Él estaba en la misma situación que ella, prisionero de su propio destino. «Te lo has hecho tú mismo», dijo en voz baja, sin juzgar, solo constatando un hecho. «Arruinaste tu vida». Santiago suspiró, bajando la cabeza. «Lo sé», dijo, y su voz sonó quebrada. «Lo sé». Aquellas palabras sonaron como la confesión que Raquel estaba esperando. Sabía que sus caminos estaban completamente separados. Él tenía su camino, lleno de miedo e incertidumbre, y ella tenía el suyo, un camino que requería valor y aceptación. Ambos se encontraban al borde del abismo, pero cada uno afrontando sus propios retos.
A partir de entonces, Santiago acudió al hospital cada vez con menos frecuencia y un día dejó de hacerlo. Raquel sabía que había huido o se había enfrentado a los que venían a cobrarle las deudas. Eso ya no le importaba. Su vida ya solo le pertenecía a ella. Aunque con enfermedad, aunque con limitaciones, había recuperado el control de su existencia. Ya no se sentía una víctima. Raquel había sufrido traición, dolor, opresión física y emocional, pero ahora sabía que no se rendiría. Estaba dispuesta a aceptar lo que le deparara el destino y a afrontarlo con la cabeza despejada y el corazón tranquilo.